Buenas tardes, Dios les bendiga. Buen día martes, ya 15 de junio, mediado del mes ya de junio, ya acercándonos también a mediado de año. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor en esta reunión de estudio bíblico acá de la Iglesia Visión Cristiana. Son las 6 y monedas ya, creo, para comenzar a compartir la palabra del Señor de este estudio bíblico de Santiago. Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. A ti, amado Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza. No hay nadie como tú, Señor, el Dios sobre todos los dioses, el Dios de Israel, el Dios de la Iglesia, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Amado Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu Hijo Jesucristo, entregado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esos pecados que fueron lavados por la sangre de tu Hijo, amado Dios, y esos pecados, Señor, echados en el fondo de la mar, en el olvido, por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, nuestras vidas con la presencia de tu Espíritu Santo, que tú nos libres de todo mal en esta hora, de toda tentación, y que nada falte en nuestro corazón, tu paz, tu amor, en el nombre de Jesús. Trae salud a aquel que la está necesitando, sea en un hospital, en una clínica, Señor, en su hogar, en el lugar donde esté, necesitando salud de lo alto ahora, la salud física y la salud espiritual, regrese al corazón de tus hijos, de tus hijas, aún en aquellos que no te conocen, haciendo milagros, Señor, como tú lo haces siempre. Con mi esposa bendecimos a tu iglesia, bendecimos a nuestra familia, en el nombre de Jesús, y guíanos en esta palabra de Santiago, que tu Espíritu Santo nos inspire a seguir buscando, a seguir escarbando, a seguir siendo más noble, para buscar más de tu palabra. En el nombre de Jesús, danos el gozo, la paz, y gobierna, Señor, tu iglesia, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Bendice esta casa. Amén. Y amén. Bueno, estábamos compartiendo Santiago, y estábamos hablando de Santiago capítulo 1, y me gustaría que podamos repasar un poquito qué quedó pendiente de Santiago 1. Nos quedan varios versículos para compartir de Santiago 1, pero habíamos llegado hasta el versículo 8, ¿sí? Hablando de que era una carta que el Señor la ponía por delante a los judíos para que los judíos, su pueblo, tuviera la guía para conducirse, no importara el lugar donde estuvieran. Por eso dijimos en el comienzo de este estudio, el martes pasado, que justamente es una carta que nos hace muy práctica la vida del cristiano. Es una carta práctica para saber si estamos acá en San Luis, cómo nos conducimos. Pero si vamos, por ejemplo, al sur de Argentina, también sabemos de la misma manera que nos tenemos que conducir. Nos podríamos ir hasta el confín de la tierra, y esta carta nos marcaría que donde quiera que estemos debemos ser cristianos, hijos de Dios, y tener una conducta conforme a la palabra del Señor. Esta carta práctica nos ayuda a nuestra conducta personal, aquellas cosas que necesitamos siempre rever de nuestro corazón. Vamos a leer el último versículo que compartimos, el 8, y vamos a seguir un poquito más adelante. Dijimos en el último versículo del capítulo 1 de Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese fue el último versículo que leímos el día martes pasado. Y sobre este punto, saben que uno puede realmente pensar que la persona no debería tener ese cambio o ese doblez de ánimo. Pero desgraciadamente la persona, ¿sí?, tiene un alma y tiene por otro lado una mente, y en su alma y en su mente justamente se producen estos altibajos de ánimo, de doble ánimo. Porque la persona que es almática, por ejemplo, se maneja solamente con el concepto de su alma, con sus emociones, con sus proyectos en su alma, con sus pensamientos, pero el que se deja gobernar por la palabra de Dios, su mente la tiene quizás llena del Espíritu Santo, la persona no tiene doble ánimo. Pero la persona que tiene doble ánimo tiene un problema entre su mente y entre su alma. En esa posición está viviendo, en esa posición está sufriendo. Y dijimos que si vamos a usar las experiencias de la vida como es debido para obtener un carácter íntegro, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, dijimos en el estudio que estamos compartiendo. Y cuando se la pidamos debemos tener presente la generosidad absoluta que les caracteriza y estar seguros
de que pedimos creyendo que vamos a recibir lo que Dios sabe que es bueno y conveniente que tengamos. Volver de nuevo a este punto del doble ánimo. Es decir, cuando la persona tiene esta situación, la verdad que la persona a veces sufre problemas aún, por ejemplo, de hipocresía, porque realmente su problema está en su alma, en su espíritu, en esa mente que lo gobierna, en esas sensaciones almáticas que tiene y lo hace conducir actuando muchas veces y teniendo ese doble ánimo. Así que esa indecisión entre su alma y su mente produce lo que se conoce como el doble ánimo. Y para usar nuestras experiencias de vida debemos sin lugar usarlas de una forma íntegra, no con nuestra sabiduría, sino con la sabiduría divina, como hemos estado compartiendo. Bueno, vamos a seguir leyendo desde el versículo 9 y vamos a seguir usando nuestra guía también para poder ayudarnos con esta actitud que estamos compartiendo. Dice el 9, Santiago 1:9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice el 11, porque cuando el sol con calor abrasador sale, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a poner en contexto acá. Dios es un Dios que no hace acepción de personas, ni de ricos, ni de personas humildes, ni de pobres. El pobre tiene un valor para Dios. El pobre tiene un valor para Dios. ¿Sí? El rico tiene un valor para Dios. Pero ninguno de los dos Dios hace diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Los dos tienen la misma necesidad de tener a Dios en el corazón, por ejemplo. ¿Sí? Así que en el primer punto que yo puedo leer acá, o sea, el rico tiene una necesidad de Dios como la tiene el pobre. Y el pobre tiene también una valía que quizás el mundo en esta actualidad no la da. En este mundo actual que estamos viviendo en el siglo XXI, la persona que más tiene es más poderosa, es más rica, es mejor mirada que el pobre. Por eso dije que Dios no hace esa acepción de personas, los ve a los dos por igual, los dos tienen la misma situación y el pobre tiene un valor para Dios y el rico también tiene su valor, pero si viven una vida espiritual. Dice la guía que estamos compartiendo: trae el pobre un nuevo sentido de su propia valía. El pobre no debe sentirse mal por ser pobre. Hemos visto iglesias que hablan de la prosperidad en este tiempo, muchísimas iglesias. Y al hermano de baja condición siempre es mal visto. Siempre el hermano que tiene el trabajo más humilde es mal visto. Si es de arero, si tiene que recoger la basura en la calle, si tiene que tener algún trabajo que para algunos es indigno, esa persona es despreciada, olvidada. Más si sos rico, si tienes una empresa, si tienes un título, eres mejor visto. Para Dios, como le digo, esa situación no existe, ¿sí? Y lo que me dice la carta es que el rico tiene un valor y que el pobre tiene un valor para Dios. Dice el punto 1, aprende qué le importa en la iglesia. O sea, el pobre importa en la iglesia. En la iglesia primitiva no había diferencia de clases. Por ejemplo, nosotros en este momento en Argentina tenemos, en la Argentina ideal, digamos, tuvimos en un tiempo lo que era una clase pobre, una clase media y una clase alta. En este momento las dos clases, tanto la clase media como la clase pobre o baja, se han igualado prácticamente las dos y hay dos clases nada más de personas. Como acá en la Biblia, un rico y un pobre. Y lo que vemos es que la iglesia primitiva no tenía esa diferencia de clases. Dentro de la iglesia no hay diferencia de clases. No debe haber esa diferencia bajo ningún punto de vista. Podía suceder que un esclavo fuera el pastor de la congregación, o haya sido esclavo y haya sido dejado libre, ¿sí? Y su amo es simplemente un miembro de la iglesia, ¿sí? Miren la diferencia actual que existe con la iglesia del siglo XXI. En la iglesia primitiva,
Todos habían entendido que la obra de Cristo los había igualado en la cruz del Calvario. El segundo punto que vemos dice, aprende qué le importa en el mundo. La persona humilde de humilde condición sí importa en el mundo. Los trabajos que realizan las personas esas, las tareas que tienen, los deseos a veces de ver progresar a sus familias, son personas útiles para muchísimas cosas en todo tiempo. El Evangelio enseña que todas las personas tienen una tarea para realizar en el mundo. Una tarea para realizar en el mundo. Y cada uno le es útil a Dios. Y aunque esté confinado en el hecho aún del dolor, de la tristeza, de la falta de dinero, de la falta de recursos, su oración puede seguir actuando en el mundo de la gente actual como estamos viviendo. La oración del justo, aunque sea pobre, dice la misma en el mismo Santiago, en el capítulo 5, la oración del justo puede mucho. Entonces, en todas las tareas, sea de la iglesia, aún las tareas de la casa y del hogar, la persona va a tener una importancia única, no importa la clase social. Dice el punto 2, por otra parte, el Evangelio trae al rico un sentido nuevo de autodesprecio. El gran peligro de la riqueza es que tiende a darle a la persona un falso sentido de seguridad. Eso es una realidad. El rico piensa que con su billetera, con su cuenta de banco, con su tarjeta de crédito, es seguro, es feliz, nada lo puede conmover. Hemos visto que eso en el siglo XXI, en estos últimos 2 años, ha sido tirado por la borda, ha sido quedado lejos de ser una realidad, porque en realidad aún los más poderosos han sufrido con esta pandemia, han sufrido la enfermedad, han sufrido la pérdida de trabajo, han cerrado muchas empresas. Así que el ser rico no te asegura nada en la vida, nada, es falso. Ese sentido de que estamos seguros en las riquezas es falso. Dice la Biblia en la carta de Timoteo que el amor a las riquezas es raíz de todos los males de la persona. La persona se siente segura, cree que tiene los recursos para enfrentarse con todo y para redimir, o sea, para salvarse de cualquier situación adversa. Ya hemos visto, por ejemplo, en una condición extrema, me tocó vivirlo acá en San Luis, como una nevada muy profunda y muy copiosa en la ciudad de San Luis por 2 días, toda la ciudad de blanco con una alta capa de nieve, y el rico no tenía para poder salir a comprar gas porque no había gas. El pobre no tenía para salir a comprar gas porque no tenía ni la plata ni los recursos para comprar gas porque no había gas, por ejemplo. Hablo de gas de garrafa. Pasó también que en la igualdad ni el rico podía usar su auto porque las calles estaban anegadas con nieve, ni el pobre podía salir con su bicicleta a la calle porque estaba la calle anegada con la nieve. Eso hace que no importa la circunstancia, a veces se igualan las condiciones en estas condiciones adversas. Y el rico cree que con su dinero puede salir a comprar. Me acuerdo que una persona me dijo, se me rompieron las cañerías del tanque de mi casa. A las cañerías se partieron por el agua que se formó hielo y se abrieron. Tenía la plata para comprar las cosas, pero estaba todo cerrado. Nadie podía ir a trabajar. En esos 2 días la condición adversa no le alcanzó el tener el dinero. El dinero no le ayudaba a solucionar su problema. Eso hablo en las condiciones adversas críticas, ¿no? Pero también pasa en las condiciones naturales y normales de las personas. Por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? La enfermedad, uno puede tener mejores condiciones con el dinero de salud, pero no me asegura la salud efectiva y definitiva, ¿sí? Así que Santiago traza un cuadro pintoresco, un cuadro bien pintoresco y bien pictórico, que sería muy familiar en Palestina, ¿sí? En los descampados, si hay un chubasco alguna vez, si hay una lluvia, dice que brotan las hojas de la hierba verde, ¿sí? Pero el ardor del sol, porque estamos hablando de una zona en Palestina donde hay desiertos también, donde hay un calor muy fuerte en esa zona, el sol agota al otro día todo lo que hubo vida, todo lo que tuvo vida se agotó, ¿sí? Y el viento ese con sol, ahí se llama cauzón, el viento ese viento abrasador del sudeste, viene derecho del desierto, se lanza sobre Palestina como una bocanada que sale de un horno ardiente.
Recuerde que al sur de Palestina está lo que se conoce como la península arábica. Todo desierto, solo petróleo tienen los árabes ahí. Y ¿sabe qué? En ese lugar el calor abrasador del sol es tremendo. Y sube hacia el norte, hacia donde está la tierra de Palestina, y ese calor consume absolutamente toda la pequeña vida, esa poca vida que comienza a haber. Dice, en una hora se quema casi toda la vegetación. La compara así con la vivencia del rico. La palabra está en el versículo 11, porque dice: por cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así es la apariencia del rico. En el problema, en esa prueba abrasadora del sol, la flor se seca. En la vida de un rico, una prueba ardiente y poderosa en su vida, lo que hace es marchitarla, ¿sí? Marchitar todo lo que tiene. Toda esa apariencia de hermosura se quema que tiene el rico. Y el rico, en todas las empresas que emprende, en todas tiene pérdida. El que se humilla, ¿sí? El que se humilla es el que es el bendecido. Ya sea un hombre acaudalado o un hombre de pocos recursos. El que se humilla es el hombre bendecido. Puedo ser un creyente con mucho dinero, pero soy una creyente que soy humilde de corazón, en medio de mis pruebas, en medio de mis circunstancias, ¿sí? Y tengo que siempre considerar que Dios me va a ayudar, me voy a regocijar en la ayuda de Dios, esa va a ser motivo de mi felicidad. Y esa humillación que dice en el versículo 10 es la que me va a mí a librar de muchas cosas. Pero en el caso del rico o en el caso del pobre, cualquiera que no se humille no puede encontrar el favor de Dios. La imagen de esos campos que se queman, de ese fuego ardiente, de esta prueba que viene justamente del desierto, muestra que cualquier empresa que uno quiera hacer, para Dios se puede desarmar en un instante, en minutos, en horas, lo que parece ser un verdor, lo que parece ser una seguridad, lo que parece ser algo bello y hermoso, se acaba. Esa es la descripción que pone Santiago en su carta. Él pone su confianza, el que pone su confianza en la riqueza y que confía que justamente en ella está perdiendo realmente toda oportunidad. O sea que dice la guía, el que pone su confianza en la riqueza confía en algo que le pueden arrebatar los azares, o sea, los destinos de la vida y los avatares de la vida en cualquier momento. Hace dos menciones a dos salmos, el Salmo 40, verso 6 y el Salmo 103, verso 1. El mensaje de Santiago en esta carta, en este punto, es que el sabio es el que pone su confianza en lo que no se puede perder. ¿Sabe lo que no se puede perder? Es nuestra fe. Nuestra fe. Me voy un poquito más adelante, vamos a seguir con el otro tramo, con un solo versículo, que es el versículo 12, un precioso versículo. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado, dichoso, los creyentes que puedan resistir las pruebas, ¿sí? En todo tiempo y en todo momento. Dice la palabra ahí que la soporta, el varón que soporta, ¿sí? Este es un término, lo que significaría soportar sería un proceso doloroso y pasivo. El que soporta algo tiene un dolor interno y lo está llevando, como diríamos, como puede. No lo exterioriza, ¿sí? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que en el medio de esa prueba, en el medio de ese problema, lo que está pasando en su vida es que no toma actitud activa hacia la tentación, o sea, no va en busca de la tentación, sino toma una actitud pasiva, se pone pasivo ante la tentación, no actúa yendo en pos de la tentación y tampoco le genera gozo, le genera un dolor esa prueba, la soporta, la aguanta, ¿sí? En su corazón.
porque está sabiendo que va a sobrevivir si hace eso en realidad en su vida. Esta persona que nunca renuncia a su fe en el Salvador, es la persona que puede soportar. Y vienen dos doctrinas teológicas que tienen que ver con este momento. Una de las que aparece como doctrina teológica es la doctrina que me permite a mí, por ejemplo, tener una seguridad en Dios. Los que viven seguros en Dios, la doctrina de la seguridad de la salvación, por ejemplo, de los que realmente confían y son hijos de Dios y soportan estas pruebas, aún la de la tentación, podemos ver que la doctrina esa me ayuda a entender este momento de soportar una prueba. Otra doctrina que aparece metida ahí también, por ejemplo, puede ser la doctrina de la perseverancia, ¿sí? La persona que es perseverante, que sabe soportar, que sabe esperar. Y me hace acordar a un texto bíblico que lo hemos compartido no hace mucho, acá en la iglesia, de Mateo capítulo 24, que dice: el que persevera hasta el fin será salvo. O sea que la seguridad y la perseverancia, estas dos doctrinas bíblicas, me muestran justamente que la persona es dichosa y bienaventurado el varón que puede soportar, sin ir a una actitud activa contra la tentación, camino a pecar, sino soportando, aguantando, con una actitud pasiva, no yendo a la tentación, no corriendo a la tentación que llegó por delante, y teniendo, por otro lado, como estamos compartiendo acá, ese momento que le va a producir dolor seguramente, porque está luchando con la fuerza de su carne, contra las concupiscencias de su carne, está teniendo una lucha espiritual, soportando la tentación. Dice la Biblia acá, que estamos compartiendo ahora el texto de la guía que estamos llevando adelante: el que se enfrenta con la prueba como es debido tiene la felicidad aquí y en el más allá. Recuérdelo, el que se enfrenta con esta prueba de la tentación y la rechaza, ¿sí?, es que tiene la felicidad asegurada acá y en el más allá. Dice: en esta vida da muestra de su auténtica valía, de lo que vale esta persona. Se ha templado su carácter, por eso dije, y es un proceso que tiene que ver con no actuar y con el dolor que a veces esto produce. Se ha templado su carácter y surge de la prueba fuerte y puro. En la vida venidera recibirá la corona de vida. Ese es el premio que dice el versículo 12. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Qué hermosa palabra esta para alentarnos para ir hacia adelante, ¿no? Y aquí se esconde más de lo que se ve. En el mundo antiguo la corona tenía por lo menos 4 grandes asociaciones. La corona se usaba en los días alegres, en las bodas, en las fiestas. En la Biblia lo cuenta en Isaías 28, en Cantar de los Cantares, ese precioso libro escrito por Salomón, Cantar de los Cantares, en el capítulo 3. La corona de flores se usaban en los días alegres. Por eso a veces que en los templos las flores realmente alegran la casa del Señor, ¿no? La corona era el signo de la realeza y la usaban los reyes. Algunas de esas coronas eran de oro para marcar la realeza y otras consistían en una banda de lino alrededor de la frente. Alguna vez, no sé si usted ha podido ver, pero hay textos bíblicos que me llevan a la vida de David, por ejemplo, y vemos en David, inclusive en Saúl, una banda de lino fino cruzando su frente como símbolo de esa corona que le mantenía como rey, que le mantenía con esa realeza. Vemos 2 textos bíblicos, el Salmo 21, verso 3 y Jeremías 13, ¿sí? Y la corona, otra corona era la corona de laurel, que era el premio del vencedor de los juegos. En ese tiempo, recuerden que Grecia hacía esos juegos que se conocen después como los Juegos Olímpicos, después en el siglo XX, esos juegos en los cuales los hombres competían los unos con los otros por recibir una corona de laureles como ser el vencedor de esos juegos.
el más codiciado de esos atletas recibía ese premio, ¿no? En 2 de Timoteo, por ejemplo, Timoteo recibe de Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 8, justamente ese mismo ejemplo. Persevera hasta el fin para recibir la corona. La corona era un emblema de honor y de dignidad. La instrucción de los padres puede reportar una corona de gracia a los que la cumplen. Proverbios 1:9. La sabiduría proporciona una corona de gloria. Proverbios 4:9. La corona del cristiano es una nueva clase de vida, que es la vida verdadera mediante Jesucristo. Ese es el premio que nosotros lo podemos comenzar a disfrutar, porque yo quiero contarles algo de este versículo 12. El texto dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Está hablando siempre de un tiempo presente, en el cual aún si fueran los días de hoy, el varón que soporta la tentación está recibiendo premio por soportarla, la corona de vida. La está recibiendo acá en la tierra. Está asegurando su vida eterna. Por eso dije que tiene felicidad aquí y la tiene en el más allá. Bueno, este cristiano que tiene una nueva clase de vida, que es la vida verdadera, la vida mediante Jesucristo, dice el estudio bíblico que estamos compartiendo en la guía, ha entrado en una vida más abundante. Santiago dice que si el cristiano se enfrenta con las pruebas de la vida, con la firme constancia que Cristo da, con esa constancia que nos ayuda a Jesucristo para soportar, inclusive esa templanza que habla del fruto del Espíritu en nosotros, la vida que se le convierte, ¿sí?, en algo infinitamente más espléndido que antes. La lucha es el camino a la gloria y la misma lucha es parte de esa gloria. Cualquiera que persevera hasta el fin, que está en esa lucha, en esa carrera cristiana, tiene el mejor premio y lo comience a disfrutar acá. Lo puede comenzar a disfrutar acá, realmente siendo una persona dichosa en todo aspecto. Porque la lucha esa que tiene en esa prueba es el camino a la gloria de Dios. Y la misma lucha es parte de la gloria de Dios en nosotros. Amén. Esa tarea que Jesucristo está haciendo en cada corazón. Sigue el texto en el versículo 13. Acá hay mucho para hablar. Y vamos a hacer el tirón hasta el versículo 18. Dice la Biblia, después de este versículo 12, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dice el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos por parte acá, vamos a mirar algunas cosas interesantes acá. Si es bienaventurado cualquier persona, varón o mujer, que soporta la tentación y está recibiendo premio acá en la tierra y está recibiendo premio en el más allá, en su vida futura. Lo que viene en el 13 es, si alguno estuviera pasando la tentación, ¿sí?, cuando alguno es tentado, no corra a decir que es tentado de parte de Dios. Lo primero que nos podemos pensar es, claro, me vino la prueba, me vino la circunstancia, me vino la dificultad, ¿sí? Pero claro, yo caí porque Dios me tentó a mí. Dios me metió en este problema, ¿sí? Esta prueba que se traduce ahí como tentación, la palabra prueba se traduce como tentación también, ¿sí? En Santiago, en esta circunstancia, en la vida que se conoce en cualquier creyente cuando llega la prueba,
debería fortalecerlo si obedece a Dios, ¿sí? Y permanecer confiado en el cuidado de Dios, que es lo que dijimos que Él produce realmente una alegría terrenal y una alegría futura en el cielo, ¿sí? Ese propósito de obedecer constantemente a Dios, no importando las circunstancias. Y el punto muy importante acá, que habla de que Dios es santo, porque dice que Dios no tienta a nadie. Dice el mismo versículo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es santo, ni Él tienta a nadie. Esta es una verdad bíblica, es también una doctrina, que Dios es santo. Jesucristo es santo, el Espíritu Santo es santo. Y los hijos de Dios podemos ser santos si tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro y si hemos sido lavados por nuestro arrepentimiento en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesucristo. Dios no puede ser tentado. Satanás no se puede acercar a Dios y tentarlo, por ejemplo, ¿sí? En su naturaleza, Dios es santo. Es apartado de todo mal. En Él no hay maldad. Dios no tiene la capacidad alguna para hacer el mal. Y tampoco es vulnerable al mal. Ningún mal puede atacar a Dios, ¿sí? Nadie que tenga cualquier deseo de hacer mal a Dios lo puede dañar, porque Dios no es vulnerable, o sea, no puede caer ante el mal bajo ningún punto de vista. Dice, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Dios dispone que las pruebas ocurran, ¿sí? Y en medio de ellas permite que se dé la tentación. O sea, Dios permite que la tentación llegue, pero no es Él quien produce la tentación en mí. Por eso en el versículo 14 va a explicar de dónde viene la tentación que quizás a mí en mi vida me puede llegar a hacer caer. Dios no tienta a nadie, ¿sí? Él ha prometido que, por ejemplo, que nos va a ayudar a los creyentes. No vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, ¿sí? Él sabe que esta prueba me va a ayudar. A veces que los creyentes cuando viene una prueba dicen, no, que Dios me puso a la mujer aquella del camino, me puso la droga, me puso el alcohol, ¿sí? Y sobre esas cosas terminan después acusando a Dios de que Dios termina siendo culpable de sus pecados, de sus malas acciones. Me voy a guiar un ratito por la guía ahora que estamos compartiendo. Tras este versículo 12, que hemos compartido de ser dichoso, se encuentra una idea judía de que a los que somos propensos, todos en cierta manera, Santiago está corrigiendo aquí a los que le echan las culpas de la tentación a Dios. Lo que vuelvo a decir, existe gente y conocemos gente que en la casa del Señor vienen acá y hermanos y hermanas que quizás no están firmes en las cosas de Dios, que no conocen que Dios no tienta a nadie, que termina acusando a Dios de sus problemas, de su momento de prueba. Simplemente como una interpretación de una experiencia personal, los judíos llegaron a la doctrina de las dos tendencias. ¿Cuál era esa doctrina de las dos tendencias? La llamaban la tendencia del bien al bien y la tendencia al mal. Era una manera de plantear el problema, pero no de resolverlo, ¿sí? En particular, no decía de dónde procedía la tendencia al mal, o sea, la tendencia al mal que tiene la persona adentro, ¿sí? Así que el pensamiento judío se propuso explicarlo a su manera. La tendencia al mal que hay en cada corazón, ese bendito pecado original, esa bendita mancha, esa bendita deformación con la que nacemos todos por haber perdido esa relación con Dios, solo puede ser restablecida por Jesucristo. Esa tendencia a hacer lo malo. Y echaban las cosas buenas cuando le salían bien a la tendencia a hacer el bien. Entonces se explicaban de dos formas, en una ambigüedad, ¿sí? Dependiendo de la conducta que tenían, sea buena o mala. El hombre de Dios tiene una tendencia, la mujer de Dios, al bien. Si está gobernado por el Espíritu Santo, su tendencia es siempre al bien. La tendencia de los hombres y mujeres que no están gobernados por el Espíritu Santo, de continuo es de al mal. Dice la guía,
aquí fue el mismo Satanás el que consiguió introducir la tendencia al mal en el hombre. Vuelvo a repetir, allá en el Génesis, en ese bendito conocido pecado original, ¿sí?, Satanás introdujo la tendencia al mal en el hombre. ¿Por qué? Porque deformó a un Adán y a una Eva que estaban creadas perfectamente con el pecado de desobedecer a Dios. Él era un desobediente, por lo tanto lo que hizo fue contagiar esa desobediencia. La tendencia que tenía Satanás de hacer el mal fue llevada al corazón de Adán y Eva. Y compartiendo esto, Satanás es el que consiguió introducir la tendencia al mal en el hombre, que se identifica con la concupiscencia de la carne. Pero todas esas teorías simplemente empujan el problema a otro paso más atrás. Satanás puede que pusiera la tendencia al mal en la persona humana, o lo hicieron los ángeles caídos, o puede haber sido el mismo ser humano el que la introdujo. Lo que vemos es que Satanás tuvo una actividad. Los demonios o los ángeles caídos, como usted le quiera llamar, también tienden a eso. Y el ser humano de por sí, en su carne, tiene esa debilidad. O sea que las tres cosas se producen en el mismo sentido, ¿sí? Las tres teorías pueden decir, convergen. Los demonios, Satanás, el que los gobierna, y nuestra tendencia a hacer lo malo nos introducen justamente a esa tendencia a hacer el mal. Vamos a releer ese versículo 14. Perdón, nos queda una frase que queda ahí, nos queda la frase, ni él tienta a nadie. Esa frase nos queda como del versículo 13. Dijimos que Dios dispone las pruebas para que ocurran, ¿sí? Pero Él ha prometido que no la permitirá en mayor grado, o sea, de lo que nosotros podamos soportar como creyentes, ¿sí? Y el Señor eso nos alienta a aquellos que quizás en un momento de prueba creamos que estamos por caer y ceder ante la prueba, ¿sí? A ellos les corresponde elegir entre aprovechar la salida provista por Dios siempre al cristiano, ¿sí?, o ceder a la tentación. Usted tiene dos caminos, tendencia al mal o al bien. Y por eso venimos hablando de esa actividad satánica, de esa actividad que se produce sobre nuestra carne. Dice el versículo 14, que cada uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Se refiere a los deseos pecaminosos que tiene nuestro corazón, ese corazón deformado allá por el Génesis y de ahí para acá. Esa tendencia, esos deseos pecaminosos que brotan de nuestra alma y que llegan a gobernar a través de nuestra alma aún nuestra mente, para disfrutar, para adquirir algo que satisfaga nuestra carne, para disfrutar o adquirir algo que satisfaga nuestra carne. La naturaleza de esa caída del hombre tiene relación con ese pecado, Dice que de su propia, o sea que nadie no es impuesta por otra cosa, es propia de cada corazón. Recuerda esa palabra, de su propia concupiscencia, es propia de cada uno, ¿sí?, de cada persona, ¿sí? Una tendencia heredada a hacer lo malo. Dice que no es bueno ni aún uno. Una tendencia heredada a hacer lo malo, ¿sí? Esa tendencia heredada a hacer todo lo malo, ¿sí? Y tiene que ver a veces con nuestra crianza, con nuestro ambiente donde estamos, ¿sí?, con nuestras preferencias personales. Qué importante, por eso dice que es de su propia. A veces fuimos criados en un ambiente que ese ambiente nos da una condición propia a cada uno de nosotros, ¿sí? Y esa condición propia de crianza o de preferencia personal, ¿sí?, como estamos compartiendo acá, nos lleva a actuar de una manera realmente especial. A veces que las personas dicen, yo fui criado en un ambiente con tendencia a hacer algo malo o un hábito malo. Pues bueno, esa persona está llevada desde su propio lugar. Por eso
es muy importante, su propia concupiscencia es lo que nos dice esta palabra. Dice la Biblia que la palabra concupiscencia tiene que ver con esos deseos pecaminosos de nuestra vida, ¿sí? Y es la causa activa, es el germen activo, es como si sería el agente patógeno en una enfermedad infecciosa que me va a llevar al pecado, me puede llevar a la muerte. Es el agente infeccioso que me lleva a la muerte. La concupiscencia es el agente que me lleva a la muerte espiritual. Si yo cedo, dice que esa concupiscencia que está en nosotros nos atrae y nos seduce. Por un lado nos busca y nos va seduciendo, nos va haciendo ver las cosas como buenas, porque como son mis deseos personales, son buenos. La concupiscencia de mi carne me hace ver que mi deseo personal es bueno y eso es pecado. Ahí comienza el corazón nuestro a pecar, comienza el corazón nuestro a ponerse lejos de Dios. Me hace ver que mi manera de ver y de pensar es buena. Entonces en Santiago, como estamos leyendo, capítulo 1, en el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, de lo que tiene dentro, de lo que estuvo, de lo que heredó, de lo que mamó, como diríamos, de lo que vivió en el lugar donde se crió, de las circunstancias, lo han hecho llegar así, ¿sí?, a su vida. De ahí sale eso malo, que lo atrae y lo seduce. Muchas veces se habla en la iglesia de tener que liberar una casa. Vamos a hacer un ejemplo así para que usted me entienda, ¿sí? Porque existen pecados que pasan de generación en generación, manchas que no se olvidan, brujería, situaciones difíciles, alcoholismo, adicciones que no se pueden cortar y se heredan, parece, de padre a hijo, ¿sí? De tanto en tanto aparece una luz en ese hogar, por ejemplo, en esa familia. Esa luz es la luz de algún hijo de Dios que se planta porque no sale nada malo de su propio corazón, de su carne, sino que lucha porque rechaza ser atraído a eso, rechaza ser seducido a esa cosa que gobierna la casa, la familia. Hay que rechazarla de plano, porque si uno la puede rechazar, ya la prueba es, sale en victoria. Y por lo tanto vivo bendecido, vivo dichoso acá en la tierra y estoy ganando dicha en el cielo. Dice el versículo que está ahí, el 15, leamos juntos el 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué increíble esto, cómo Dios muestra que el pecado no es un simple acto espontáneo, no es que yo, como si yo cruzara la calle y cometí un error de cruzar la calle, ese fue mi pecado, como muchas veces algunos corazones lo plantean, sino es producto de ciertas cosas que han ido sucediendo. El pecado llega a ser producto de una tentación no soportada, de que mis propios deseos fueron llevados a que yo lo desee el pecado, sea atraído, seducido por el pecado, y dice que habla como habla con una mujer encinta, no sé si me entienden. Vieron que la mujer encinta dice, va a concebir, va a dar a luz, y acá pone el mismo ejemplo, algo va a salir de ese corazón que no pudo soportar la prueba, que no la pudo resistir, que no está recibiendo la corona de vida. La corona de vida la podemos recibir acá, siendo bienaventurados acá, ¿sí? Y recibirla en el reino de los cielos, estando seguros, soportando la prueba. Y dice la Biblia acá que yo llego a ese punto para dar a luz recién ahí al pecado. Hay un proceso antes de pecar, hay un proceso. Por eso a veces, muchas veces me ha tocado a mí contar la historia de Caín y Abel, porque Dios ve el corazón de Caín y mira que en el corazón de Caín hay algo malo y le dice, a la puerta de tu corazón algo está golpeando, porque ya estás mirando mal, con tu cara estás mirando mal a tu hermano, estás a punto de llegar al pecado. Eso le advierte, y muchas veces los hijos de Dios somos advertidos antes que llegue el pecado a que nos frenemos y podamos soportar la tentación de esa prueba. Pero Dios no nos tentó. Siempre hay un proceso previo, propio, dice justamente la Biblia. No le echen la culpa a Dios, Dios no tienta a nadie, ¿sí?
Y él no puede ser tentado por el mal tampoco. Entonces es nuestra propia manera de vivir la que nos ha llevado a esa circunstancia, a ese deseo de nuestras concupiscencias. Dice en este mismo versículo, 15, que después que ha concebido, después que se ha hecho el pecado, después que esa concupiscencia de nuestra carne nos ha ganado el hombre carnal le ha ganado al hombre espiritual. Cuando ha sido vencido nuestro hombre espiritual por nuestro hombre carnal, ¿sí?, da a luz el pecado. Aparece en nuestra vida la palabra pecado, ¿sí? Entonces lo que uno puede mirar acá es que Santiago personifica la tentación, ¿sí?, de esa situación y el pecado como dos resultados mortíferos. Primero la tentación no soportada y después el resultado final cuando da a luz el pecado. Yo quiero leer un poquito de la guía. Santiago hace mención que la culpa es propia. Recuerden esto, la culpa es nuestra. No es de Dios, es del ser humano. ¿Sí? Y dijimos hacia el final, yendo a la hoja número 4, ¿sí?, en el comienzo de la hoja número 4, hay una pregunta ahí, pero ¿de dónde procede en última instancia este tema? Para resolver este problema, algunos rabinos de judíos dieron un paso atrevido y peligroso. Algunos dijeron, arguyeron, algunos pensaron y lo hicieron, lo expresaron. Arguir es pensar algo y hacerlo notorio, a decirlo, de que Dios había creado todas las cosas y por lo tanto tiene que haber creado la tendencia al mal. Al decir esto, los rabinos se escudaban de que realmente lo malo estaba en Dios. Y que el peligro es obvio, obviamente, pensar así es un peligro obvio. Quiere decir que en un análisis el hombre puede echar las culpas a Dios por su propio pecado. El hombre podría echarle la culpa a Dios por su propio pecado. Hay un pasaje en la Biblia muy notorio de un hombre, ni bien estamos contando el mismo problema en Génesis, de un hombre que le echó la culpa a la mujer, a Adán. La mujer que tú me diste, Señor, fue la que me llevó a todas estas cosas. La tendencia de echar la culpa a Dios, que Él nos ha llevado al pecado. De todas, dice la guía, de todas las doctrinas extrañas, la más extraña es la que hace a Dios responsable del pecado y en la última instancia. Esta doctrina también existe en el mundo actual, en la iglesia. Termina la iglesia que se ha equivocado así, creyendo que está actuando bien si sigue pecando. Pablo lo plantea muy bien en Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos para que la gracia sobreabunde? ¿Seguiremos pecando? No, dice, en ninguna manera. ¿Sí? En ninguna manera. Entonces, en la iglesia se debe hablar claro. De nuestros propios corazones sale la maldad. En Marcos 7, si usted lo lee perfectamente, dice que todo lo malo no es lo que sale el que va a la letrina, sino lo que sale de mi corazón. Yo lo voy a leer un ratito para que usted se recuerde, pero así hay muchas citas bíblicas que realmente esta palabra, esta doctrina extraña queda totalmente desestimada. Porque dice, por ejemplo, Marcos 7, esto que vamos a compartir ahora juntos. Dice así, estoy leyendo el 19. Porque no entra en su corazón, está hablando de lo que contamina al hombre. Está hablando de los alimentos. Sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero ahora va a hablar del corazón del hombre. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre, lo propio que hay en el corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, o sea, los pecados de malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño
la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y lo aclara bien. Todas estas maldades de dentro nuestro salen, del propio corazón nuestro, de nuestra propia concupiscencia, y contaminan nuestra vida. Recuerde este pasaje bíblico de Marcos, capítulo 7. Si leo el penúltimo párrafo, dice: son la mente indisciplinada y el corazón no comprometido los que son vulnerables. La mente no disciplinada por el Espíritu Santo y el corazón no comprometido con las cosas de Dios realmente son las más vulnerables. Por eso siempre los hermanos se piden que tengan una mente disciplinada en oración, en la lectura de la palabra, ¿sí? Que sean llenos del Espíritu Santo, se anhela que ellos tengan ese cambio y que tengan un corazón comprometido con las cosas de Dios, comprometidos con las cosas de Dios, ¿sí? Que sean comprometidos con las cosas de Dios, ¿sí? Porque si no son comprometidos con las cosas de Dios, están siendo vulnerables, ¿sí? Si se alimenta el deseo suficiente, seguro que traerá consecuencias. El deseo engendra la acción mala y termina dando a luz el pecado. Quiero terminar de compartir ahí el final, que esta enseñanza judía decía que el pecado produce la muerte. La palabra que usaba es la del versículo 15 de Santiago capítulo 1. Y que en la versión Reina Valera se traduce engendra, o sea, lo que hablábamos recién, concebir. Y que da a luz la muerte en la Reina Valera 60. Es la palabra que se usa con los animales cuando desovan o van a parir. El gran valor de este pasaje está en que atribuye al hombre su verdadera responsabilidad por el pecado. Mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros somos responsables de nuestros pecados, ¿sí? No podemos echarle la culpa a otro, somos nosotros los responsables. Y ese es el camino que conduce a la larga a la muerte. Esta idea debe lanzarnos directamente a los brazos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en la gracia de Dios mis problemas se resuelven. En el amor infinito de Dios y en mi fe en Él, los problemas se resuelven. Que es el único que nos puede hacer y mantenernos limpios, apartados de todo mal. Y está al alcance de todo corazón que se arrepiente y lo busca de corazón. Y saca esa vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo soy indisciplinado en mi vida y no tengo un corazón comprometido con las cosas, yo soy muy vulnerable con las cosas que estoy viviendo. Una mente indisciplinada. Muchos de nosotros nos vamos a acordar cuando éramos estudiantes en el colegio. Cuando no hacíamos bien las cosas y éramos indisciplinados y no ejercitábamos en el estudio las cosas para aprenderlas, todas las cosas nos eran vulnerables para ponernos siempre malas notas. Pero cuando éramos ejercitados en lo bueno y teníamos una mente disciplinada, buscábamos esforzarnos por aprender, no éramos vulnerables a las malas notas. En realidad las que nos seguían eran las buenas notas. Cualquier persona indisciplinada termina siendo realmente muy, muy vulnerable a las cosas malas. Cualquier persona indisciplinada en la vida que no es disciplinado con su persona, con sus horarios, con sus órdenes propios, termina siendo vulnerable a las cosas malas. Leamos el versículo que está ahí, el 16, el 15. Me queda esta parte. ¿Sí? Dice el 15, hacia el final. Y el pecado, cuando se consuma, cuando el pecado se lleva a cabo, cuando el pecado aparece en ese versículo 15, ya consumado, da a luz la muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado cuando se consuma, cuando ya pasó el proceso llegó la tentación, mi carne me llevó ahí, me atrajo, me sedujo, terminé en algún momento echándole la culpa a Dios de que estoy siendo tentado, se me cruzó la mujer, se me cruzó la droga, se me cruzó el alcohol, se me cruzó el problema, y yo cedí, fui por mi carne, terminé cediendo a esa circunstancia.
se concibió algo en mí que me llevó a dar a luz el pecado, y una vez que pequé, el pecado me llevó a la muerte espiritual. ¿Sí? Consumado el pecado, da a luz la muerte. De la misma forma, después concibo en la muerte espiritual. En el 16 viene el aliento fuerte para nuestro corazón. Hay que tomarlo así de parte de Dios en esta noche. Amados hermanos míos, no erréis. Qué hermosa palabra. Amados hermanos, miremos esta circunstancia con mucho cuidado. La carta es muy práctica para sacarme de los problemas que estamos viviendo en la actualidad y los que se vivieron en ese tiempo y en los años que vengan también. No hay que errar esta circunstancia. Amados hermanos míos, no erréis. Eso alude a no equivocarnos, a no desviarnos, a no andar divagando entre dos pensamientos. Será bueno, será malo. No, las cosas de Dios siempre son buenas. Los cristianos no deben cometer el error de culpar a Dios y obviamente no culparlo de sus propios pecados. No se culpa a Dios nunca de esas circunstancias. No hay que errar. Hay que tener muy en claro. Yo leí una cita bíblica también, que la puedo leer ahora de nuevo, que yo dije Romanos capítulo 6, yo la quiero leer solamente en los primeros 2 versículos, porque es muy importante cuando el apóstol Pablo también dice acá este tema del pecado. Dice en el capítulo 6 de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Estaremos pecando permanentemente, cayendo en la tentación de que nuestra concupiscencia, de nuestros propios deseos nos lleven a pecar? ¿Sí? Perseveraremos para que la gracia de Dios siempre abunde. Hubo una creencia de que si perseverábamos en el pecado, seguíamos pecando, la gracia de Dios aumentaba. Ese era un error que tenían los judíos. Peca más para que Dios tenga más perdón. No es así. Y Pablo lo aclara en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos nacido en Cristo, no vamos a errar más. ¿Cómo viviremos aún en Él? Eso es no errar, como dice acá: amados hermanos míos, no erréis bajo ningún punto de vista. Una cita bíblica que no está, pero que yo la quiero agregar. La importancia de la iglesia, la importancia de nuestros hermanos en estas circunstancias. Qué lindo que es cuando uno puede encontrar ayuda en el hermano y encontrar una ayuda seria de oración, de consejo en la palabra de Dios. Dice el capítulo de Gálatas 6, en el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, los que sois espirituales, esos hermanos que ya hayan pasado por muchas pruebas y tentaciones en su vida, ¿sí? Dice: restaurarle al que ha caído, el que tiene alguna falta, con espíritu de mansedumbre. Siempre se debe considerar al hombre de Dios que su victoria no es la de él, es la victoria de Cristo en su vida. Eso significa considerarse. Lo poco bueno que hay en mí no es mío, es de Dios. Lo poco bueno que existe en nosotros no viene de nosotros, siempre viene de Dios. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener un corazón manso y humilde, de mucha mansedumbre, para aquellos que son tentados y a la larga terminan pecando, para mostrarles justamente que lo quieren levantar, lo quieren restaurar, no los quieren ver caídos, solamente les quieren ver bien en las cosas de Dios. Vamos a ir al versículo, vuelvo de nuevo a Santiago capítulo 1. No erréis. Qué tema, ¿no? No hay que errar. Hay que proseguir al blanco. Hay que proseguir a la meta, decía el apóstol Pablo, en esa carrera cristiana. Versículo 17 y 18 que nos queda por leer ahora. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué palabra tremenda. Todo regalo que Dios nos da, esa sería la dádiva, ¿no? Ese regalo que Dios nos da. Todas esas cosas buenas que Dios ha puesto en nosotros. Por eso dije, no hay nada bueno en mí que no haya sido puesto por Dios. Lo bueno o lo poco, mucho que tengo en mi vida y la tiene usted,
viene puesto por Dios. Es un regalo de Dios esas cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Estas dos palabras significan ese regalo, y dádiva significa, denota un acto que alguien nos dio, no, alguien nos regaló eso. Y la segunda, cuando habla la palabra don, es el objeto dado por Dios, ¿sí? El objeto dado por Dios. Todo eso bueno que puede tener nuestra vida va a descender siempre de lo alto. Vieron que algunas personas dicen, oh, yo soy muy bueno, ¿sí? Y uno dice, bueno, pero no aplica a Romanos 3:23. No hay bueno ni aún uno. Pero lo que estamos contando acá es que todas las cosas buenas de nuestra alma, de nuestra vida, para soportar, para no errar, todas esas cosas buenas son un regalo de Dios, son un favor de Dios, y realmente es un regalo incluido. Vienen juntas, es la generosidad perfecta de Dios para nosotros. Dice ahí, y proceden de alguien, proceden del Padre de las luces. Dice en la Biblia que no hay tinieblas en Dios. ¿Vieron que dice, no sé si usted conoce la palabra, dice que nosotros fuimos pasados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable? El Padre de esa luz admirable es el Jehová de los ejércitos, es Dios Padre. Vivimos en esa vida si realmente no erramos, si no erramos a las cosas como las estamos viviendo en este tiempo. Dice, desciende de lo alto, viene de parte de Dios, del Padre de las luces. Cuando el Padre de las luces ilumina el camino de un cristiano, nunca le erra, nunca ese camino puede salir mal, ¿sí? Dice, en el cual habla de Dios, habla del carácter de Dios. Yo quiero contarles algo de Dios. Dios no tiene mudanza, o sea, Dios no es cambiante. ¿Vieron que la mudanza uno cambia de un lugar a lo otro y bueno, mueve un mueble a otro lugar? Así es, ¿no? Y da vuelta a la casa y cambia los muebles, lo digo yo con sentido de hoy de práctico. Y yo quiero poner el mueble así, no, yo lo quiero poner así del otro lado. Yo hago una mudanza. En Dios no cambia Dios. En mi vida yo puedo cambiar un mueble, puedo cambiar una cosa, puedo cambiar otra, porque yo lo decido propiamente, como siempre estamos hablando de ese deseo propio. Pero en Dios no hay mudanza, en Dios no hay cambios. Dios es estable, fue estable por la eternidad, seguirá siendo estable por toda la eternidad. Dios no lo puedo cambiar, no puedo cambiar su palabra para acomodarla a mi gusto. Tengo que manejarme con su palabra, no puedo hacerla mía, mi palabra, y decir, no, yo la voy a cambiar. En Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Qué increíble que Dios sea así, para algunos corazones. Por eso no existe un Dios a la medida de cada uno, existe un Dios a la medida de Dios y a su palabra. No existe el Dios a la medida propia de cada uno. No lo acomodo Dios a mi manera, y Él no tiene sombra de variación. O sea, Él es siempre lo mismo. Él es un Dios muy intenso, desde el Génesis hasta acá para la humanidad. Y lo fue desde el Génesis para atrás, que en los cielos ya existía todas las cosas celestiales. Lo fue siempre. Por toda la eternidad Dios no tiene cambio y no anda cambiando de opinión como somos nosotros los seres humanos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Fuimos nacidos en la palabra de Dios. Todo cristiano no es nacido de papá y mamá. El cristiano ya ha nacido de papá y mamá cuando dio a luz su madre, pero en ese nacimiento natural. Pero en el nacimiento espiritual, Juan capítulo 3, después reléalo usted tranquilo en su casa, es por la palabra de verdad, para que seamos primicias. La primicia es lo primero de todas las criaturas. Qué bueno que Dios nos dice, todas las criaturas creadas, ustedes son lo primero, son lo mejor. Yo quiero leer un poquito la guía ahora, que tenemos a mano. Las cosas buenas vienen de Dios. Una vez más, Santiago hace hincapié en la gran verdad de que todos los dones que Dios envía son buenos. No hay nada que venga de Dios que no sea bueno. No, yo recibí de Dios cosas malas. No. De Dios solo has recibido cosas buenas. Solo hay buenas noticias en Dios. Por ejemplo, Jesucristo, las buenas nuevas. Santiago insiste en que Dios es inmutable, no tiene cambios.
Lo mutable es característica de todas las cosas creadas, o sea, de nosotros los seres humanos, por ejemplo. Satanás también y sus ángeles han mutado, han cambiado. Pero Dios, el Creador, Él no cambia. Recuerden esa verdad, márquenla en su Biblia, márquenla ahí, marquen esos versículos. Santiago, cuando escribe esta carta, nos dice, Dios no cambia, el Creador no cambia. Y dice hacia el final ahí, en la guía, el propósito de Dios es la manifestación de su gracia. Por eso dice ahí que somos la primicia, ¿sí?, ese regalo que Dios nos da. El propósito de Dios es la manifestación de su gracia. La palabra de verdad es el Evangelio, los que han nacido por la palabra de Dios, por esas buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas. Y el propósito de Dios, dice al enviarlo, es que el hombre nazca de nuevo. Juan capítulo 3, lo lee en casa si quiere. A una nueva vida. ¿Se acuerdan de Nicodemo que preguntaba cómo iba a ser posible ese nacimiento? ¿Tengo que volver a entrar al útero de mi madre, al vientre de mi madre para volver a nacer? Y el Señor le contestó claramente. Por eso digo a leer bien Santiago capítulo 3, que es muy importante. Perdón, Juan capítulo 3. Gracias, me han corregido ahí. Yo estoy muy entusiasmado acá, parece. Para que el hombre nazca de nuevo una nueva vida. Las sombras desaparecen cuando la palabra de verdad aparece. Miren, aquellos hijos de Dios donde van, apliquen esta verdad bíblica en su corazón. Usted donde va, hay maldad en un lugar, la palabra de verdad saca la sombra de ese lugar. Porque cuando usted usa la palabra de Dios, las sombras tienen que comenzar a retroceder. Lo oscuro tiene que comenzar a retroceder. ¿Por qué? Porque el Padre de la Luz se lo está acompañando. El Padre de las Luces está poniendo su vida en cada momento por usted y por mí. Ese nuevo nacimiento nos introduce en la familia y en la propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios, ¿sí? Dios nos ha comprado con la sangre de Jesucristo. Bueno, nos quedan ahí 2 versículos para compartir, ¿sí? Vamos a leerlos. 19 y 20 versículos. Y creo que van a ser también las 19 y 20, un ratito. Son las 19 y cuarto, vamos a leer el 19 y 20. Dice el versículo 19 y 20. Vamos a leer hasta el 21 para hacerlo ahí, para redondearlo. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Dice, tardo para airarse. ¡Wow! ¡Qué tema este! Porque en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. ¿Qué temita este? Vamos a ver si algunos hermanos escuchan la palabra después en el estudio bíblico. Dice, por mis demás hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. La verdad que una de las cosas más tremendas de nuestro corazón es no saber oír, no saber escuchar cuando Dios nos corrige con su palabra. No saber escuchar a nuestros hermanos mayores, esos que con un espíritu de mansedumbre nos quieren restaurar y nos quieren hacer pasar el tránsito más fácil para nuestra vida espiritual. Y lo que normalmente nos pasa es que nos enojamos, nos airamos con la persona y con Dios, ¿sí? La persona tiene que ser pronta para escuchar la palabra de Dios. No la palabra de cualquier hombre, sino la palabra de Dios. ¿Qué te dice Dios en este tema? ¿Cómo tiene que ser tu vida, tu conducta, tu forma de pensar? ¿Sí? ¿Pronto para oír qué? ¿Cualquier cosa? No, la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que aprender a oír primero. Y la gran mayoría de nosotros somos de hablar primero y no de oír. En las relaciones personales y familiares, los que terminan ganando son los que oyen primero y no los que hablan. Hay personas que les gusta hablar mucho y hay personas que les gusta oír. Gana más el que oye que el que habla. Vamos acá a este punto. Dice, tardo para hablar, o sea, lento para argumentar. La mayoría de las personas cuando Dios nos habla y oímos que Dios nos quiere corregir en algún área de nuestra vida, comenzamos a hablar para argumentar cosas a favor nuestro. Por ejemplo, Dios me quiere corregir para que trate bien a mi cónyuge,
Pero yo comienzo a hablar de lo mala que es mi cónyuge para argumentar algo y comienzo a hablar antes que Dios me termine de corregir. Antes que Dios me diga que Él va a hacer el milagro, va a acomodar las cosas como Él quiere. Yo comienzo a hablar para argumentar mi conducta. ¿Sí? No quiero escucharlo más a Dios que me dice que obre bien. Comienzo a argumentar lo que yo quiero. Comienzo a hablar yo en mi corazón y hacia afuera. Eso en cualquier ámbito, ¿no? Que estoy dando solamente es un ejemplo, pero tardo para hablar, tardo para irarse, tardo para enojarse. ¿Sí? Tardo para enojarse. Hay que ser cauteloso en todo. Muchas personas, les pasa a los que enseñan, el maestro es medido por la vara de lo que está hablando. Cualquier hijo de Dios es medido por la palabra que está soltando. Si yo hablo algo y no escuché la voz de Dios, puedo ser medido por esas cosas, ¿sí? Y si aún obro con la ira mía, termino en esa circunstancia. Dice la guía, vamos a hablar un poquito de la guía. Ha habido pocos sabios que no se hayan dado cuenta de los peligros que entraña el estar demasiado dispuestos para hablar y demasiado poco dispuestos para escuchar. Hay una imagen que se ha puesto de moda del psicólogo. El psicólogo se pone ahí en una silla, nos pone un diván muy cómodo y nosotros hablamos y hablamos y hablamos y él escucha, ¿no? No ayuda en nada, ¿no? Pero bueno. La situación es diferente. Ha habido pocos que se den cuenta de los peligros que entraña el estar demasiado dispuestos para hablar y demasiado pocos dispuestos para escuchar. Demasiado pocos dispuestos para escuchar el consejo, como dije, y muy prontos para argumentar con lo que hablamos por qué llegamos al pecado. Muchos de nosotros argumentamos por qué llegamos a pecar. No porque fuiste mala, no porque fuiste malo, no porque eras un mal niño, no porque eras una mala niña. Yo argumento cómo actué, si pegué, si dañé, si fuera, echándole la culpa al otro. La culpa siempre es del tercero y no es mía, porque nunca tomé el camino correcto, nunca escuché a Dios. El acento del amor tiene siempre más poder que el de la ira. Y cuando la ira se convierte en una constante, ahora estoy en la hoja 5, en una constante irritación, y en un disgusto petulante, o sea, me pega, me golpea, muy petulante ese disgusto, me molesta, lo petulante me molesta, hace más mal que bien. El ser lentos para hablar, lentos para irarnos, prontos para estar escuchando, es siempre una buena táctica en toda la vida que tengamos cerca. En toda la vida. Primero escuchamos. Después hablamos y nos enojamos lento. Vamos con un enojo bastante pasivo, ¿sí? Bastante pasivo. El que conoce de comida sabe que hay un evento que es la ebullición. Uno pone agua o leche en el fuego y en un momento dado la leche parece ser que está quieta. Los que son atentos ven que comienza a producir al costado un montón de pequeñas burbujas que produce ese calor que está subiendo. Pero la leche así tremendamente, rápidamente pasa de un estado a levantarse rápidamente. Por eso la famosa frase, no te enojes como leche hervida, porque la leche hervida es así, pasa de un estado que parece quieto, muy estable, pero que a la vuelta uno ve que hay un montón de burbujas que se comienzan y de golpe se sube. No te enojes como leche hervida, ya sabe de dónde viene, ¿no? Y dice acá lo que estamos compartiendo, el 20, porque la ira, cualquier cosa que produzca la ira nuestra, del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta palabra ira en griego describe realmente un resentimiento. A las personas que tienen ira tienen un resentimiento, un rechazo a las cosas. No sé si usted ha visto
las personas que le dicen, usted está iracundo. Uno lo ve cuando, por ejemplo, hay un grupo, una turba de personas, un grupo de personas manifestantes y están iracundos, se los muestra con ira, con palos, para golpear, para dañar, ¿sí? Esas personas lo que están teniendo dentro de su vida justamente es un resentimiento hacia algo que están viviendo. Las personas, las personas que sufren ira suelen ser personas resentidas. Tienen un profundo rechazo hacia las cosas de Dios también, ¿no? Dice que no obra la justicia de Dios. ¿Cómo Dios puede obrar en un corazón que un Dios justo dentro de un corazón que no escucha su palabra? Que solamente argumenta, yo pequé porque fue la culpa tuya. Yo me metí en tal problema porque fue tu culpa. No fue nunca la mía. No salió, siempre hablamos del tema este. La tentación que no es soportada, la tentación que comienza a generar en cada uno de nuestra propia concupiscencia, propia la palabra, justamente dentro de cada corazón, termina a la larga dando a la luz el pecado. No es del otro, es propio. Entonces termino echándole la culpa a Dios o al tercero, nunca responsabilizándome. Por lo tanto, nunca escuché a Dios, nunca estuve atento a Dios, y más argumento yo que las cosas. Cuando el hombre y la mujer argumentan su vida en líneas generales, entre comillas, digamos así, las cosas creamos que nos van a salir conforme a nuestro gusto, estamos argumentando, porque yo viví esto por tal tema, y yo no argumentes más, estaba dentro tuyo eso, en algún momento apareció, en algún momento salió a la luz, quizás no salió a la luz antes, pero estuvo dando vuelta, y en algún momento cuando cediste y te atrapó y te sedujo, pasó lo otro. Santiago me dice, me advierte de todas estas cosas, pero para hacerme mejor, por eso me dice que no erre. Y me queda el versículo 21, ya con eso termino, por ahora, me queda ya el final y el capítulo 2 para la próxima reunión de estudio bíblico, dice el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren, qué importante que es escuchar la palabra de Dios. No la palabra de algún cuentero que anda dando vuelta por ahí, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cómo hace en mí la posibilidad de limpiarme? Que yo pueda desechar toda inmundicia. Desechar significaría despojarme de todas esas cosas, ¿no? Yo desecho algo, me despojo, ¿sí? Yo estoy desechando algo malo de mi vida, me estoy despojando de eso malo, lo estoy sacando de mi vida, ¿sí? Y como si yo tirara mi ropa sucia, dice la Biblia que nuestra justicia, esas cosas cuando hablamos para justificarnos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Yo me saco esa ropa sucia para ponerme la ropa limpia que Dios me quiere dar. Decíamos el día domingo, vestidura nueva, al hijo pródigo le trajo un vestido nuevo, un calzado nuevo, un anillo nuevo. Cómo Dios nos quiere acomodar las cosas. Y leo la guía para terminar ahora sí. Ya termino con la guía. Santiago dice a sus lectores que se despojen, se saquen todos los vicios y las inmundicias. La palabra que usa para despojarse es la que usa para quitarse la ropa. Me saco la ropa. ¿Saben que Dios nos hizo hombres nuevos y mujeres nuevas? Nos dio vestiduras nuevas. ¿Que las ponemos en el cielo? Sí. Pero ya las comenzamos a usar acá en la tierra. En la tierra está el sastre. El sastre es la palabra de Dios. El sastre ya comienza a corregirme el vestido, me comienza a corregir el saco de mi vestidura nueva. Viene y me dice, acá hay que acomodar un poquito para que te tome mejor. Vieron cómo hacen los sastres o las modistas y acomoda mi vestido. Dios me da ropa nueva acá. Yo ya soy distinto, por eso no soy como el mundo. Exhorta a los lectores a que se desembaracen de toda la corrupción, como el que se quita de encima una ropa asquerosa, manchada, como la serpiente que se desembaraza de la piel vieja. ¿Vieron que la serpiente se muda de piel? No usemos la serpiente de imagen. Hay un bichito muy lindo, no sé cómo le llaman en San Luis, pero en Salta le llaman coyuyo. La cigarra cambia de piel. La cigarra cambia de piel. Llega un momento que muda su piel vieja, usted lo va a encontrar sus pieles viejas en los árboles, cuando han cambiado. Son esos bichitos que giran de noche
y cantan al calor ahí en las tardes calurosas de San Luis o del norte de Argentina. Las dos palabras que usa para inmundicia son muy gráficas. Dice, le hemos traducido por inmundicia, bueno, hay una palabra en griego, riparia, que se puede referir a la suciedad que mancha la ropa y ensucia el cuerpo. Pero tiene otra connotación muy interesante, se deriva en ripos. Y cuando ripos se usa con un contexto médico, quiere decir aún la cera de los oídos. Por eso habló de oír. Y ahora cuando uno tiene cera en el oído no escucha. Es posible que tenga aquí este sentido. Lo que no pude oír, me hice tardo para oír. O sea, como dice en el versículo que hemos leído hace un rato, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Quizá yo no estoy oyendo porque tengo sucios mis oídos espirituales. Me cansé de escuchar inmundicias y porquería. No ande contando las cosas malas a los demás, simplemente dígaselas a Dios. Consejo número 1. Aparte Dios ya lo sabe. Es posible que tenga aquí ese sentido. Entonces Santiago está diciendo a sus lectores que se limpien de todo lo que les cierre de sus oídos espirituales, los oídos, a la verdadera palabra de Dios. Además, Santiago habla de la abundancia de malicia, dice, hay una palabra en griego, perisía, ¿sí? Todo lo que sea fuera que saque todo vicio de nosotros. Piensa en el vicio como un crecimiento canceroso que hay que cortar para salvar las vidas de las personas. ¿Sí? La palabra de Dios opera en nosotros. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 4, lean el versículo, se los digo ahora rápidamente, Hebreos 4, dice la Biblia que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. La palabra de Dios corta lo malo de nuestra vida. La palabra de Dios dice, Hebreos 4, dice en el versículo 12, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de 2 filos, penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y sigue diciendo ahí, obviamente, la palabra que usted está por leer en su casa. Hebreos capítulo 4, verso 12. Les exhorta a recibir una palabra implantada con gentileza, sean gentiles. La palabra para implantarlas está ahí en griego. Y dice que que quiere decir una palabra innata, algo que está dentro nuestro, algo que no es adquirido por nosotros, sino es regalo de Dios. Hablábamos de dádiva de Dios, ¿no? Si Santiago la usaba en ese sentido, está pensando en nuestra palabra de la conciencia, venida a la imagen de Dios. ¿Saben que nuestra conciencia de obras muertas nos acusa a veces? Pero como tenemos los oídos espirituales cerrados, no las escuchamos. ¿Sí? La palabra conciencia es venida de la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Si tenemos la conciencia de Dios, seríamos tan distintos. Si en este sentido aquí Santiago está diciendo que hay un conocimiento instintivo del bien y del mal. Alguna vez vamos a poder hablando de la gracia de Dios, que hay hombres que son hombres naturales, pero que viven en esa gracia natural. ¿Qué son ese tipo de hombres que viven en esa gracia natural? Son esas personas que nosotros las consideramos muy bondadosas, muy buenas personas, pero que no son hijos de Dios, pero tienen una tendencia al bien. Hay una tendencia a lo bueno. No son hijos de Dios, lo quiero aclarar, pero en esa gracia natural, ¿sí?, se mueven. Tienen que conocer a Dios para ser salvos. Vamos a aclararlo bien porque si no nos podemos decir que dijo otra cosa. Ahí hay un punto. Si Santiago está usando esta palabra en este sentido, la idea me remontaría a la parábola del sembrador, ¿no?, de Mateo 13, del 1 al 8, que nos dice que la semilla de la palabra se siembra en los corazones. A estas personas lo que le está faltando es sembrarse en esos corazones, por medio de los profetas y de los predicadores. Sobre todo por medio de Jesucristo. Dios siembra su verdad en los corazones. Y los que son sabios, los que tienen ese corazón, esa tierra bien preparada, la reciben y la aceptan. Así pues, Santiago, que nos explica que ese conocimiento de la palabra de verdad nos viene de 2 fuentes: de lo profundo de nuestro ser y del Espíritu de Dios y de la enseñanza de Cristo. Y de la predicación de los hermanos. Recuerden, lo dije el domingo en el estudio pasado y lo volví a repetir varias veces.
los hermanos que están constituidos por Dios, Efesios capítulo 4, para ser pastores, apóstoles, maestros, lo que usted le quiera, profetas, y aún la tarea que esté haciendo, tiene una tarea: ayudar a los santos a ser mejores. No se enojen con ellos. Dice acá, la gentileza no se podría encontrar en una palabra española para traducir en una sola palabra el espíritu dócil que se deja enseñar. La gentileza, hay personas que son hermosas para poder enseñarles. Hay personas que tienen un corazón muy sensible y muy dócil, ¿sí?, que se dejan enseñar. Esos son los que más rápido aprenden. Pero el que es rebelde, el que es tosco, el que es orgulloso, que no tiene ese espíritu dócil y tratable, son los que realmente se parecen un poquito a Judas, ¿no? Y cuesta realmente llegar a ese corazón, hablarles, les cuesta. El espíritu es dócil y tratable, por tanto, suficientemente humilde para aprender. Yo aprendo, usted aprende. Yo cuando estoy enseñando aprendo. Me recuerdo de cosas que se les tengo que decir a usted. Tengo que tener ese mismo sentido. Yo aprendo, usted aprende. El espíritu dócil no tiene resentimiento ni ira. Es por tanto capaz de enfrentarse con la verdad. Llegó esos hermanos que dicen: la palabra era para mí. Esta palabra me corrigió a mí. Era dura, pero me hizo bien. Y no se andan, salen hablando ahí, murmurando, enojados, airándose. No es así. No tienen nada de espíritu dócil, ¿no? Porque la palabra le pegó primero al predicador que le dijo y la pegó al último hermano que se sentaba en la última banca. Le dio a todos, fue parejita el Señor. El espíritu dócil no tiene ni sentimiento de ira y es por tanto capaz de enfrentarse con la verdad hasta cuando ésta nos hiere y nos está condenando, nos está diciendo que estamos pecando y nos estamos yendo al infierno. El espíritu dócil no se deja cegar por sus propios prejuicios dominantes, sino percibe la verdad con una mirada limpia, un corazón de Dios que quiere ser corregido por Dios. El predicador es corregido, el hermano es corregido, cuando viene la palabra. Recuerden primero que viene para el que la da y después para el que está sentado y para aquellos que nos van a escuchar. No es traída por el hombre como algunos dicen. No, pero fue intencionada. ¿Y si fue para el pastor primero también? ¿Y si fue para otro hermano? Pero a veces nuestro corazón, porque no es dócil, lo que hace primero es reaccionar, argumentar y airearnos y enojarnos. Santiago nos habla de conducta, de carácter. Y es bueno cuando uno lo lee así porque salimos todos con la paz de Dios. Amén. Bueno, oramos juntos ahora. Amado Dios, en el nombre de Jesús, bendito eres tú, Señor, en todo. Bendito eres tú en cada momento de nuestra vida. Y gracias porque comenzaste diciéndome que si yo tengo una actitud, puedo ser dichoso y bienaventurado, una actitud noble de corazón, con un espíritu humilde, dócil en esta hora y en esta noche. En el nombre de Jesús oro para que muchos de tus hijos y tus hijas tengan ese deseo de ser bienaventurados, hombres y mujeres dichosas en esta tierra, que estén en esta hora, amado Señor, en el nombre de Jesús, soportando en sus vidas, amado Señor, con una actitud de no avanzar hacia el pecado, de no avanzar hacia la tentación, aunque les sea doloroso, pero soportando, porque están recibiendo en esta prueba que les está tocando vivir la palabra, la corona de vida que tú has dispuesto para ellos, para los que te aman, Señor. Te pido por ellos, Señor, en esta hora, en el nombre, por los que luchan por no llegar al pecado, amado Dios, en el nombre de Jesús. Porque sé que ellos están diciendo en su corazón, están diciendo con este momento que ellos son tus hijos y que esperan recibir acá, ya en la tierra, amado Dios, al sastre que están midiendo sus vestiduras para llegar al reino de los cielos, para estar contigo. Así que en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, ese sastre que comienza a armar en nuestra vida, ese templo nuevo donde va poniendo Dios amado aún las vestiduras nuevas que tienes para nosotros, la mente de Cristo, ya comienza a gobernar nuestro corazón. Bienaventurados y dichosos sean mis hermanos y hermanas en esta hora. Amado Señor, también te pido por aquellos, Señor, que ceden ante la tentación, que ceden, Señor, ante sus propias concupiscencias, que están viviendo caminos de dolor quizás y no se están dando cuenta que a lo bueno lo están llamando malo, amado Dios, en el nombre de Jesús, para que el Padre de las luces, tú, Dios amado, en esta hora, traigas luz a su vida en el nombre de Jesús, que no erren más,
que no erren más en el nombre de Jesús. Pues se pierden, Señor. Abre entendimiento, abre los corazones, que tu palabra penetre profundamente en el nombre de Jesús. A esos corazones que están en dureza, esos corazones que se han rebelado quizás contra ti, que solamente argumentan sus cosas, que se han hecho tan lejos para oír, Señor, tan lejos para oír. En el nombre de Jesús te pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, que saques, Señor, toda ser espiritual de sus oídos ahora, y que en el nombre de Jesucristo, por el poder que tiene tu palabra, ellos comiencen a oír la palabra de Dios, y la palabra tuya, Señor, en su vida los cambie y produzca la fe en tu Hijo Jesucristo y su perdón por su arrepentimiento. Oramos por ellos también, Señor, porque son parte de nuestra, en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que lo debíamos hacer con un espíritu de mansedumbre, con amor y en misericordia, para que no se pierdan, amado Señor, en el nombre de Jesús. Y te ponemos delante de tu presencia aún a los que se enojan al ser corregidos, se enojan al recibir tu palabra, para que en el nombre de Jesús tú los toques, amado Señor. Y amado Dios, nos veas que somos una iglesia, que cuando se recibe la palabra es para todo el cuerpo, amado Señor, y que hace bien a todo el cuerpo y que sana el cuerpo, como tú nos muestras en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias por estar en el corazón de mis hermanos y hermanas. Muchas gracias por la tarea que estás haciendo. Tú siempre estás obrando. Dice esa canción preciosa que tú estás aquí con nosotros y sigues obrando en cada uno de nosotros. Sigue obrando, Señor. Sigue trabajando en nuestros corazones. No nos hagas bajar los brazos, a seguir soportando, Señor, toda obra que tú nos quieras poner, toda prueba las podamos soportar en Cristo Jesús. Porque dice tu palabra que tú no nos vas a dar algo que no podamos soportar. Así que en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, no nos haga cerrar, danos las fuerzas. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, límpianos de toda cosa mala. Haznos buenos hacedores de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendice esta iglesia. Bendice esta iglesia, la bendecimos con mi esposa. Unos a los otros, oramos y nos bendecimos. Amado Señor, en el nombre tuyo, Señor, amado Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por esta hora. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por ser primicia, Señor, de toda la creación. Porque dice tu palabra en Romanos que tu Hijo Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Somos parte de esa primicia de ser tus hijos. Así que en el nombre de Jesús, muy agradecidos por esa parte, Señor, también en esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Le invitamos para la reunión del día domingo, que en el nombre de Jesús sea una reunión bendecida. Tenemos a los niños el día sábado, mañana miércoles a la tarde a las 6, creo que a las 6 o a las 5 estaremos haciendo el ropero solidario, a las 5, una horita y media dentro del templo. El que escucha el mensaje y quiera traer ropa para donar a otros, lo puede hacer. Recuerde que el ropero solidario es gratuito, ayuda a muchas personas que no tienen. Así que en el nombre de Jesús descansamos que toda provisión viene de ti, Señor. Amén. Aún esa de la ropa, del calzado, de la comida, de la salud para los que están enfermos, de la esperanza para aquel que la ha perdido y de tu presencia en cada corazón. Así que bendecimos a todos y invitamos a que nos acompañen el domingo a las 18 para el culto central. Amén. Aunque sea el Día del Padre, primero está el Padre de las luces, recuerden. Cuando el Padre de las luces gobierna nuestra vida, somos más que felices porque con nuestro Padre vamos a poder estar. Yo lo tengo lejos, pero en el nombre del Señor tengo al Padre de las luces acá al lado mío. Así que primero mi Padre acá, que está al lado mío y acompañándome siempre, y Dios ordenará el resto. Sea muy bendecido en el nombre de Jesús. Cariños de toda la iglesia y de mi esposa para ustedes. Amén. ¿Eh?